Y este mensaje lo he titulado: no te quedes atrapado en el problema. Dígale al que está a su lado: eso es contigo, dígale. Dígale: don't be crazy, dígale. Lo que pasa, familia, abro un paréntesis, es que en la iglesia Buenas Nuevas de la Florida de Kibo es bilingüe, hermano. Tienen un pastor bilingüe que habla inglés. Y don't be crazy significa no te hagas el loco. O vamos a hablarlo en el lenguaje más coloquial, más actual. Dígale: no te hagas el Willie May, eso es contigo. Y la palabra Willie May significa no te hagas el desentendido. Es una expresión coloquial que se usa o se utiliza para hacerle ver a una persona que quiere evadir algún problema, alguna situación. Por eso cuando usted vaya a resolver algún problema con algún hermano, algún familiar, el esposo, y quiere evadir la situación, el problema, y no quiere hablarlo, usted le dice: no te hagas el Willie May, no te hagas el desentendido. Tenemos que solventar el problema porque nos podemos quedar atrapados allí. Amén. Así que ese mensaje lo quiero dar porque cuántas personas, cuántos matrimonios, cuántas mujeres, cuántos jóvenes, cuántos hombres no están atrapados en un problema hoy en día por años. ¿Cuántos matrimonios están atrapados en la infidelidad, en la falta de comunicación? ¿Cuántos matrimonios están atrapados por años en la falta de perdón, en la desconfianza, en el desacuerdo? ¿Cuántos hombres, mujeres, jóvenes están atrapados en estos tiempos en las drogas, en el alcoholismo, en la pornografía, en la masturbación? Por años llevan atrapados en ese problema. ¿Cuántas personas que están acá en esta mañana están atrapados también por años, por días, por meses, en un problema de ira, de resentimiento, de falta de perdón, de murmuración, de miedo, de temores? ¿Cuántas personas están atrapadas también en la ciberadicción o ciberadicción, que es una conducta compulsiva a las redes sociales? Hay muchas personas atrapadas en este problema. ¿Cuántas personas no están atrapadas también en el pasado? Y la pregunta es: ¿eres tú una de ellas? ¿Te has sentido así por algún momento de tu vida, que te sientes atrapado en un problema por años y no encuentras cómo salir de ese problema? Pues esta reflexión que quiero compartir con ustedes en estos momentos es para esos tiempos, esas épocas, esos días que nos sentimos así agotados, sin fuerza, donde vemos que los problemas son demasiados, son muchos para nosotros y los vemos muy fuertes. Esos problemas que nos hacen sentir en un abismo, en un hueco, que a veces no le encontramos salida. Y esta reflexión, aun cuando se basa en un burro, porque le habla de un burro, Dios siempre ilustra en su palabra, ¿verdad? La historia, águilas, usa el búfalo, pero siempre usa para ilustrar animales, para ilustrarnos y darnos una enseñanza y hacernos la más clara. Y esta reflexión que quiero compartir con ustedes para eso. Y dice la historia que un día el burro de un campesino se cayó en un pozo y casi sin poder moverse, este burro rebuznaba asustado, o sea, gritaba, lloraba asustado en dicho pozo, mientras el campesino buscaba la manera como sacar al burro o ayudar al burro en este problema. Pero ante la imposibilidad del campesino de sacar al burro de ese pozo, él pensó: este burro ya está viejo, me sirve de poco. Y este pozo necesita de alguna manera ser tapado. Por eso no vale la pena sacar al burro de ese lugar. Y el campesino, dice la historia, que tomó una pala y empezó a echar tierra dentro del pozo. Cuando el burro sintió sobre su lomo la tierra que caía, presintió que algo raro estaba pasando. Y de forma intuitiva comenzó a sacudirse el burro. Esto es lo que se le llama un instinto de sobrevivencia. Y a esto, el campesino siguió echando tierra en el pozo y el burro seguía sacudiéndose la tierra de encima. Pero poco a poco, dicha tierra que se sacudía el burro fue cayendo en el fondo del pozo. Y el burro con sus patas afirmaba la tierra. Esta tierra la afirmaba cuando caía en el fondo del pozo. El campesino, dice la historia, que con mucha tristeza, sin mirar el pozo, seguía echando tierra lentamente. Pero de pronto escuchó un ruido y vio con sorpresa cómo el burro salió de un salto
del pozo. ¿Cuál es la reflexión, pastor? ¿Cuál es la enseñanza? Que durante la vida o durante nuestras vidas vamos a sentir caer sobre nuestras espaldas todo tipo de tierra. Vamos a sentir caer paladas de problemas y conflictos que nos va a producir miedo y nos va a paralizar. Pero al igual que el burro, debemos aprender a sacudirnos y dejar que nuestros problemas caigan debajo de nuestros pies. Por eso la Biblia dice en Hebreos 12:1, en la Nueva Versión Internacional, por tanto también nosotros como iglesia, todos los que seguimos a Cristo, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos, dice el libro de Hebreos, del lastre que nos estorba, especialmente del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Por eso dígale que está a su lado, levántate y sacúdete, dígale, levántate y sacúdete, suelta tu problema, vamos, levántese de su silla y anime al que está a su lado, vamos, levántate de su silla, dígale, vamos, levántate y sacúdete, suelta tu problema, dígale, aprende como el burro, vamos, sacúdete simbólicamente y dile al que está a su lado, suelta esa ira, suelta los temores, dígale, suelta los miedos, que el Señor está con nosotros y grandes cosas tiene destinadas Dios para ti y para mí. Dios nos ha llamado, hermano, a soltar, a sacudir nuestros problemas. Esto significa, mi querida iglesia, que tenemos que aprender a soltar todo lastre, todo problema, toda carga, todas preocupaciones. Ese lastre significa problema que nos estorba, que nos impide avanzar, crecer, y especialmente ese pecado que nos fastidia, que nos insiste cada día, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante y al poder alcanzar la vida eterna. Si analizamos esta historia, si el burro, aún siendo burro, aprendió a sacudirse los problemas, ¿cuánto más nosotros que somos los hijos del rey? ¿Cuánto más tú y yo no vamos a poder sacudirnos los problemas? Claro, todo esto no lo vamos a lograr por nuestra propia fuerza, lo vamos a lograr por la ayuda y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y no solamente tenemos que aprender a soltar los problemas, las quejas, las murmuraciones, las preocupaciones, las ansiedades, sino que debemos aprender también a convertir cada problema en una oportunidad. Cada problema, usted y yo tenemos que aprender a convertirlo en una oportunidad. Convertirlo, cada problema, en una experiencia de enriquecedora, de superación, de aprendizaje, y aprovechar cada obstáculo para subir un escalón más y no dejarnos hundir por las pruebas que nos ponga la vida. Porque problemas van a haber, hermanos. Cada día vamos a enfrentar problemas. Los problemas son parte de nuestras vidas. Los problemas, aún siendo conocedores de la palabra, confiando en el Señor, van a ser parte de nuestras vidas. Vamos a enfrentar problemas las 24 horas al día, sean pequeños, sean grandes, pero siempre vamos a enfrentar problemas. Pero hay que aprender, querida iglesia, a vivir la vida superando cualquier obstáculo, dando un paso tras otro con determinación. Y al final, casi sin darnos cuenta, vamos a encontrarnos como se encontró este burro, libre y en victoria. Por eso recuerde siempre esta verdad. Si quedamos atrapados en un problema, en una situación, en una idea, en un pensamiento, creyendo que esto es cierto, que es real, vamos a perder la oportunidad de ver y experimentar las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y para mí. Las provisiones que Dios tiene preparadas para ti y para mí y nuestra generación. Este burro no se quedó allí en ese lugar, en ese problema, creyendo que esa era su realidad, que tenía que morir, que no iba a poder salir, que no tenía salida, que no tenía escapatoria. Él no se quedó atrapado en ese problema, en esa situación, en esa idea, en ese pensamiento, sino que aprovechó la oportunidad para salir de ese problema. Aprovechó la oportunidad, ¿para qué? Para subir, aprovechar cada problema para subir un escalón más y poder salir victorioso de dicho problema. Y Dios a ti y a mí nos ha dejado más de 3,000 promesas en su palabra para nosotros enfrentar los desafíos de esta vida o los problemas de esta vida. Y cada promesa está diseñada en los cielos para ayudarnos a atravesar cada uno de los problemas.
Y no solamente para atravesar problemas, sino para recibir la provisión que Dios ha destinado o que Dios tiene disponible para atravesar cualquier problema que podamos enfrentar. El pueblo de Israel, escuche bien esta historia, estuvo atrapado en un problema, en una idea, en un pensamiento. Y era de volver a Egipto, creyendo que esta era su realidad. Y ellos perdieron la oportunidad de conocer la promesa y la provisión que Dios había determinado para ellos. El pueblo de Israel quedó atrapado y por eso fue un pueblo cíclico. Duró 40 años en el desierto, hermano, porque quedaron atrapados en ese problema, creyendo que esa era su realidad, que esa era su vida, de vivir esclavo en la nación de Egipto. Ellos creyeron en ese pensamiento, allí quedaron atrapados y perdieron la oportunidad de ver y experimentar las promesas y la provisión que Dios tenía para ellos. Y ahora la pregunta es, ¿por qué quedaron atrapados en ese problema, pastor? Uno, porque no se les reveló el principio de las 3P, el principio de promesa, problema y provisión. Lamentablemente este pueblo quedó atrapado en este problema porque no descubrieron este principio. El principio de las 3P, promesa, problema y provisión. Y este es un principio que está establecido en la palabra de Dios, un principio sobrenatural. Y está establecido en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Este principio está establecido ahí. Mientras usted y yo no descubramos este principio de las 3P, nosotros vamos a quedar atrapados en el desierto o en el problema por años. Tienes que descubrirlo, por eso Dios nos lo trae en esta mañana y nos los revela para que nosotros nos podamos liberar de dichos problemas. Y escucha lo que dice Éxodo. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, de sus capataces. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de manos de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra donde fluye la leche y la miel, y llevarlo a los lugares de los cananeos, de los heteos, amorreos, los fereceos y todos los feos, jebeseos, pero ahí lo iba a llevar el Señor. ¿Y cuál fue la promesa? Dice la Biblia que Dios vio la aflicción. Y no solamente vio la aflicción, observó la aflicción del pueblo, sino que también escuchó su clamor. Y él se determinó y dijo, voy a descender con poder y con gloria para liberar, ahí está la promesa, para liberar a mi pueblo de la esclavitud y de la opresión de los egipcios. Y no solamente los voy a liberar, sino que los voy a trasladar, los voy a llevar a una tierra ancha y espaciosa donde fluye la leche y la miel, que era la tierra prometida. Allí está la provisión. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que ellos no sabían que Dios lo iba a pasar por el desierto. Y ahí está el principio de la 3P, promesa, problema y provisión. Pero Dios no le muestra el problema, el desierto, a su pueblo porque no iban a salir de la esclavitud. Y cada vez que Dios nos da una promesa, Dios a ti y a mí no nos va a mostrar el desierto, el problema por la cual vamos a pasar. Dios siempre nos da una promesa y nos da la provisión. Dios siempre nos dice que Dios te va a llevar a un lugar mejor donde estás hoy. Te va a llevar a esa tierra prometida donde fluye la leche y la miel. Y allí está el principio que Dios le dio a este pueblo de Israel. Y el propósito de Dios de revelarle este principio era también para mostrarle en medio del desierto quién era Él. Para mostrarle al pueblo de Israel que Él era el proveedor, el sustentador, que Él era su protector. Por eso lo cubría, dice, de día con una nube y de noche con una columna de fuego. Dios también permitió que ellos pasaran por el desierto con un propósito de sacar lo que había en el corazón de este pueblo, para formar su carácter, para desarrollar la fe, la dependencia a Él. Esto significa, mi querida iglesia, que al igual que al pueblo de Israel, al igual que este pueblo de Israel, Dios también está viendo tu aflicción, está viendo tu problema,
está viendo tus crisis, está viendo tu depresión, tus limitaciones. Dios la está observando desde el cielo. Y no solamente está viendo tu aflicción, sino que va a escuchar o está escuchando tu clamor y va a descender sobre ti, sobre tu casa, sobre tu generación, para traer libertad sobre tu vida, para traer libertad sobre tu finanza, para traer libertad sobre tus hijos. Y liberarte de lo que hoy en día te está oprimiendo y trasladarte a un lugar mejor donde tú te encuentras hoy. Y este es un pacto que Dios hizo, y es el pacto abrahámico, y es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y está en el capítulo 12 de Génesis, donde Dios le dice: te voy a sacar de la tierra de Ur de los Caldeos y te voy a llevar a un lugar mejor donde tú estás hoy. Y voy a hacer de ti una nación grande, le dijo Abraham, y te voy a dar fama entre la gente, y te voy a bendecir, y vas a ser de bendición para muchos. Y el que te bendiga, yo lo voy a bendecir, y el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Y ese pacto está vigente para ti y para mí. Dios lo que te está diciendo: no te quedes atrapado en el problema. Suelta la queja, suelta la murmuración, suelta esa depresión, suelta aquello que te mantiene atrapado, que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que no te deja alcanzar tus sueños. Tienes que soltarlo, tienes que desprenderte, despojarte, porque Dios ha hecho un pacto contigo. Ese pacto está vigente. Dios te va a hacer grande, va a hacer de ti una nación grande, una familia grande, un hombre grande en la fe, en sabiduría, en revelación, y te va a dar fama entre la gente y te va a bendecir y vas a ser de bendición para muchos. Ese pacto está vigente. Por eso este principio, cuando se nos revela y cuando lo descubrimos, que es un principio sobrenatural establecido en la palabra de Dios, este principio nos va a dar viña que no plantamos, casa que no construimos, y vamos a abrir pozos que no cavamos. Este principio nos dará, escuche bien, nos dará libertad en el desierto, nos va a convertir nuestros días más oscuros, los días más tristes de tu vida, los va a convertir en los días más dorados. Y este principio, promesa, problema y provisión, va a convertir tu desierto en corrientes de agua viva. Y eso está establecido en Isaías 35:1, donde dice: el desierto florecerá y la tierra seca dará su fruto. Esto significa que el desierto que tú estás pasando, el problema donde tú estás pasando, va a florecer, vas a avanzar, vas a crecer. Aún en medio de cualquier crisis, tú vas a avanzar. Fuiste diseñado y destinado por Dios para avanzar y crecer. Y no solamente para crecer y avanzar, sino que en esas áreas secas de tu vida, en tu corazón, en tus emociones, vas a dar fruto. Por eso esto significa que en medio de tus problemas y mis problemas vamos a avanzar, vamos a crecer. Pero lamentablemente a Israel no se le reveló este principio. Y vagaron, dice la historia, 40 años en el desierto, cuando el viaje solamente le iba a costar 40 días. Y eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 2. Escuche lo que dice. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando se encontraba en el desierto. Cuando tú te encuentras en un desierto, en algún problema, Dios siempre te va a dar una palabra. Dios siempre va a usar a alguien para darte una palabra, para levantar tu ánimo, para levantarte de esas tristezas que hoy en día te están agobiando. Y Dios usó un hombre llamado Moisés para dirigirse al pueblo de Israel. Dios habla por fuente inesperada. Dios te puede hablar por medio de este servidor. Dios te puede hablar por medio de un joven, por medio de un niño. Dios te puede hablar por medio de la música. Dios te puede hablar por medio de un grafito, pero Dios siempre está interesado en hablarte, porque Él conoce tu crisis, tus situaciones, conoce que somos endebles, que somos débiles. Y Dios usó a este hombre llamado Moisés y se dirigió al pueblo cuando se encontraba en el desierto, al oriente del río Jordán. Por lo general, dice el versículo 2, solo lleva 11 días, le dijo Moisés, desde el monte de Sinaí hasta Cades Barnea,
siguiendo la ruta del monte de Sinaí. Estaban solamente a 11 días. 11 días de llegar a la tierra prometida. Y Dios se lo hace saber por medio de Moisés. Ellos estaban en el monte de Sinaí, que era la parte limítrofe de ir a la tierra prometida, y se encontraban a 11 días y duraron 40 años vagando por el desierto. Uno, porque no se les reveló o no descubrieron el principio de las 3P. Promesa, problema y provisión. Porque Dios les dio la promesa a esta gente, les dijo dónde lo iba a llevar, pero a ellos no se les reveló. Entonces, si este pasaje nos enseña que si no fue la distancia que se interpuso entre el pueblo de Israel y la tierra prometida, entonces si no fue la distancia, ¿por qué ellos quedaron atrapados 40 años en el desierto? Aquí hay otro por qué. Porque tenían un corazón duro. La condición de este pueblo era un corazón duro, era terco, lleno de incredulidad, lleno de duda. Por eso en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 10 al 12, la Nueva Traducción Viviente, escuchen lo que dice: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Otra versión dice: tuvieron mucho miedo. Y tenían razón de sentir miedo, este pueblo de sentir temor, porque ellos podían ver, cuando levantaron la mirada, podían ver a un ejército del faraón con miles de caballos de guerra, con lanza, con escudo, que lo venía persiguiendo, y al otro lado tenían el Mar Rojo. Ellos sintieron, dice la Biblia, pánico, temor, porque vieron que no tenían escapatoria, no tenían salida, estaban atrapados en un gran problema. ¿Te has sentido así en algún momento de tu vida? Donde tú te levantas cada día y levantas tu mirada y miras el mundo, miras tu familia y hay problemas, miras tus relaciones y hay problemas, miras tu finanza y tienes problemas. ¿Te has sentido alguna vez en estas condiciones y ves que no tienes salida? ¿Te has sentido alguna vez lleno de pánico, de miedo, que sientes que no tienes salida ante los problemas que te rodean? Hasta tal punto que puedes pensar que no vas a poder, que no vas a aguantar, que vas a morir, que te va a dar un infarto. Pero ¿qué hizo este pueblo en ese momento cuando se sintió atrapado por el ejército y el Mar Rojo? Dice la Biblia que ellos clamaron al Señor. Ellos hicieron lo correcto, porque cuando tú y yo nos encontramos atrapados en un problema sin salida, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Clamar, hacer lo correcto. Lo correcto es clamar, ir a Dios, porque Él es nuestro refugio seguro, es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles de la vida. Por eso el Salmo 121 dice: ¿de dónde vendrá tu socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Vendrá del Señor, el creador del cielo y de la tierra, porque Él es tu protector. Ningún mal tocará tu vida. De todo mal, Él te va a proteger. El Señor siempre te cuidará en el hogar, en el camino, desde ahora y para siempre. Por eso el pueblo de Israel le dijeron a Moisés, en medio de este problema, siguieron las palabras del pueblo y dicen: ¿por qué nos trajiste aquí, Moisés, a morir en el desierto? Moisés, estamos atrapados en un gran problema, no hay salida, vamos a morir. El pueblo de Israel no podía evadir el miedo, el pánico, porque se enfocaron más en la circunstancia, en el problema, en el ejército faraónico, en el Mar Rojo, y se olvidaron de Dios que hizo los milagros cuando los sacó con acto portentoso de la región de Egipto. Ellos se enfocaron más en la circunstancia, se enfocaron más en el problema y se olvidaron del Dios que hizo milagro. Cuando tú te enfocas, o nosotros nos enfocamos más en la circunstancia, en nuestro problema, siempre nos vamos a olvidar del Dios que hace milagros. Por eso recuerda esta verdad: nunca podrás evadir el pánico y los temores y los miedos mientras pienses más en la circunstancia que en el Dios que hace milagros. Por eso los milagros
pasados no se van a comparar, mi querida iglesia, con los milagros que Dios va a hacer presente en nuestra vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Los milagros que Dios hizo en el pueblo de Israel en el pasado no se van a comparar con los milagros que Dios va a hacer en esta temporada 2022-2023 en nuestras vidas. Por eso el pueblo sigue con la pregunta y le dice a Moisés, ¿acaso no había suficiente tumba para nosotros en Egipto? ¿Usted sabe por qué este pueblo le hizo esta pregunta a Moisés? Porque Egipto se especializaba en sepulcros. Dice la historia que tenía 3/4 partes de la tierra para un cementerio, para enterrar gente. Aplíquelo hoy al día. Egipto representa este mundo faraónico, este sistema faraónico, el mundo de hoy en día. Y el mundo también se especializa en sepulcros. El mundo tiene 3/4 partes de tierra aquí para enterrar tu familia, para enterrar a tus hijos, para enterrar tus talentos, tus dones, para enterrar tus sueños, para enterrar tu futuro y para enterrar a tu generación. El mundo está especializado para eso. Este mundo, este sistema faraónico está especializado para eso. Si tú te apartas del Señor, el mundo te va a enterrar. Va a enterrar tu llamado, el ministerio. Y junto con ese ministerio, ese llamado, va a enterrar tu vida eterna. Por eso el pueblo de Israel le dice, ¿qué nos has hecho, Moisés? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Esto quiere decir, mi querida iglesia, que su temor y el clamor de este pueblo tenía sentido. Pero las palabras que ellos usaban hacia Moisés reflejaban poca fe y confianza en Dios. Muchas veces nuestro temor y nuestro clamor tienen sentido ante algunas situaciones o problemas que podamos enfrentar. Pero a veces nuestras palabras reflejan falta de fe y confianza. Porque vivimos más quejándonos y murmurando que declarando la promesa de Dios sobre nuestras vidas. Tu temor y mi temor, mi clamor, tienen sentido. Eso tiene sentido, porque puedes sentir temor, puedes sentir miedo, porque eso lo generan los problemas, las situaciones. Y tu clamor también tiene sentido. Pero lo que no tiene sentido muchas veces son las palabras. Porque a veces lo que declaramos no refleja fe y confianza. Y yo que reflejamos ¿qué? Murmuración y queja. Vivimos más quejándonos que declarando la promesa que Dios tiene para nosotros. Y la Biblia dice que en tiempos difíciles Dios siempre nos hará prosperar y en tiempos de escasez nos hará en abundancia. En tiempos difíciles Dios seguirá siendo tu pastor y mi pastor y nada nos va a faltar. En tiempos difíciles, en tiempos donde veas que estás atrapado en tu problema, Dios te va a proveer conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso el pueblo de Israel le dice a Moisés, ¿no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, Moisés, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¿Por qué quedaron atrapados en el problema durante 40 años? Por la condición de su corazón, porque no se les reveló el principio de la 3P y porque tenían una mentalidad de esclavo. A esto es lo que se le llama el síndrome del esclavo satisfecho. Este pueblo sufría de este síndrome del esclavo satisfecho, tanto así que ellos no tenían una semana fuera de Egipto cuando Dios los liberó, que ya habían comenzado a distorsionar la promesa, pensando que era mejor para ellos estar en Egipto. Ellos tenían este síndrome del esclavo satisfecho porque se sentían bien en esa tierra bajo la opresión, bajo la miseria, bajo una esclavitud, bajo un maltrato. Ellos se sentían allí satisfechos, por eso sufrían de este síndrome. Aplíquelo hoy en día a su vida. Hay creyentes, hay personas, matrimonios, hombres,
jóvenes que sufren de este síndrome, el síndrome del esclavo satisfecho. Se siente satisfecho con la vida que llevan. Hay hombres y mujeres y jóvenes que se sienten satisfechos siendo esclavos de las drogas, siendo esclavos del alcohol, siendo esclavos de la masturbación, siendo esclavos de la pornografía, y quedan atrapados en este problema por años y creen que no tienen salida. Hay mujeres que sufren de este síndrome del esclavo satisfecho, mujeres maltratadas física y emocionalmente por solamente un plato de comida y techo. Cuando Dios te ha llamado a libertad, Dios ha descendido con poder, o va a descender, o va a seguir descendiendo con poder sobre tu vida para traer libertad. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y se supone que el Espíritu de Dios está sobre ti y te ha ungido y te ha llenado de poder para que tú vivas en libertad. ¿Cuántas familias sufren de este síndrome? ¿Te sientes satisfecho en la miseria, en la pobreza? ¿Te sientes satisfecho en las limitaciones? ¿Cuántas personas no sufren de este síndrome? Si usted es uno de estos que sufre de este síndrome, hoy es el día, mi querida iglesia, donde todos, me involucro yo, tenemos que determinarnos a destruir y a destrozar esa mentalidad, ese síndrome de esclavitud satisfecho, y convertirla en una oportunidad de crear una mentalidad de reino. Por eso la Biblia dice en Romanos 12:2, no te amoldes a este síndrome, a esta mentalidad de esclavo, a esta mentalidad de estar satisfecho en las angustias, en el problema. No, sino que tu mente sea renovada mediante la renovación de tu entendimiento en Cristo Jesús. Que tu mente sea transformada por medio de la palabra de Dios. Y es la palabra que te va a derribar esa mentalidad de esclavo. No sé si a ti te ha pasado en algún momento que tú puedas estar como este pueblo pensando que es mejor estar en el mundo que estar en el reino de Dios. Si has pensado alguna vez volver al mundo, es porque tienes mentalidad de esclavo. Pero aquel que tiene mentalidad de reino, nosotros que tenemos al Espíritu de Dios, no vamos a dar un paso atrás, no nos vamos a rendir ante las circunstancias de la vida, no nos vamos a quedar atrapados en el problema, porque a ti y a mí Dios nos ha dado la capacidad para resolver, superar los problemas que enfrentemos en esta vida. Dios nos capacita cada día, por eso estás en este lugar, porque Dios te está capacitando, porque problemas vas a enfrentar todos los días, problemas vas a enfrentar mañana, problemas a lo mejor lo enfrentaste ayer, lo vas a enfrentar hoy, problemas lo estás enfrentando en ese momento que estás recibiendo la palabra de Dios. De repente tienes un problema emocional, un problema espiritual que no te deja recibir la palabra de Dios, pero problemas vas a enfrentar todos los días. Pero para eso Dios te trae con el propósito de capacitarte, de entrenarte, de instruirte, de ejercitarse para que sigas enfrentando cualquier desierto que podamos enfrentar en la vida y salir más que vencedores, pero en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que lo fortalece, y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que Dios te ha hecho, iglesia, más que vencedora, y todo lo vas a poder en Cristo que te da la fuerza. Por eso debemos convertir, mi querida iglesia, los problemas o este síndrome en una oportunidad de renovar nuestra manera de pensar y convertirla en una mentalidad de crecimiento, en una mentalidad de posibilidades. Porque cuando usted y yo unimos la fe con nuestra mentalidad, vamos a provocar resultados poderosos. La Biblia dice en Marcos 9:23, al que cree todo le es posible, al que cree. Y a veces decimos creer, pero nuestra mente a veces dice es imposible. ¿No le ha pasado que usted se trace una meta o quiere alcanzar algo y la mente le dice no, esto es imposible? Pero la fe te dice si crees es posible. Y cuando tú unes tu mente con la fe, vas a provocar resultados poderosos en tu vida. Pero tienes que unirla, porque la mente y esta carne siempre te va a decir y te va a hablar, no se puede, no lo vas a lograr,
Es imposible avanzar en estos tiempos, es imposible crecer, es imposible alcanzar nuestros sueños, es imposible alcanzar nuestra profesión, un trabajo, un emprendimiento. Es imposible porque la economía que estamos viviendo es difícil y la mente siempre te lo va a decir. Pero la fe siempre te va a decir, si crees en mí, va a ser posible. Por eso cuando usted y yo unimos nuestra fe con nuestra mentalidad, vamos a provocar resultados poderosos. Por eso hoy es el día, mi querida iglesia, donde usted debe quedar libre de este síndrome. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Por eso el propósito de Dios era más profundo que el simple hecho de trasladar a este pueblo a la tierra prometida. Dios estaba preparando a este pueblo para que vivieran en obediencia. Y el mejor campo para eso era el desierto. Porque qué bueno tendría la tierra prometida si el corazón del pueblo seguía siendo un pueblo rebelde y desobediente. El desierto, mi querida iglesia, fue una parte dolorosa, pero necesaria para este pueblo. El desierto siempre va a ser una parte dolorosa para ti y para mí, pero muchas veces es necesaria para nuestra preparación. Nosotros como familia pasamos por un desierto, nuestro matrimonio, económico, espiritual, financiero. Nosotros pasamos por un desierto doloroso donde no podíamos tener hijos, y usted conoce este testimonio. Y pasamos por ese desierto doloroso, pero Dios nos estaba preparando a nosotros para llevarnos a un lugar mejor. Ese desierto era un tiempo de preparación para formar nuestro carácter, nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Por eso Él siempre nos dio una palabra y nos dijo, los que confían en el Señor, los que confían en mí no serán avergonzados. Y siempre en el desierto nos mostró quién era Él. No nos faltó nada y no nos va a faltar nada, porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador y nuestro socorro, nuestro protector. Por eso, ¿cuántas personas, y voy terminando, han estado atrapadas en el mismo problema por años? ¿Eres tú una de esas personas que duran tanto tiempo en un problema por años? Recuerda esta verdad siempre, y termino con esto. El modo en que tú reacciones al problema va a determinar cuánto tiempo quedarás atrapado en el problema. Este pueblo no supo reaccionar en el desierto ante el problema que se le presentó. Y esto determinó que ellos murieran en el desierto. Solamente entraron dos a la tierra prometida, que fue José y Caleb. Pero todos los hombres de guerra con su generación dicen que perecieron en el desierto. Que tú no seas uno de esos que perezca en medio del desierto de la vida. Que perezcas en algún problema de tu vida. Porque el modo en que tú reacciones ante el problema que hoy en día estás enfrentando va a determinar el tiempo en la cual tú vas a estar atrapado en el problema. Por eso el título era No te quedes atrapado en el problema. Solo faltan 36 días para terminar el año 2022. Y Dios te está desafiando, terminando este año, a que tú no te quedes atrapado en el problema. A que no te quedes atrapado en esa queja, en esas formulaciones. No te quedes atrapado en la tristeza, en el dolor. Porque Dios va a convertir tu tristeza y tu lamento en baile, en gozo. Solo faltan 36 días. No entres al 2023 con el mismo problema. Vamos, sacúdete, suelta, despréndete de ese problema. Vamos, entra en un 2023 diferente, bendecido, donde todas las cosas que Dios va a hacer para ti van a ser hechas nuevas. Dios tiene un nuevo año preparado para ti. Amén, lleno de provisión para ti y para mí. Así que no te quedes atrapado en dicho problema. Amén, así que ríndale un aplauso al Rey de Gloria.